Colegas, tengan ustedes muy buena noche. Desde la plataforma Auge Perú vamos a dar inicio a la videoconferencia titulada Enfoques del Currículo Nacional. Una temática muy actualizada, una temática que plantea estos enfoques como un ente transversal de las diferentes áreas curriculares y también dentro de los constructos que se plantean del sistema curricular actual. Muy bien, colegas, vamos a iniciar con una temática actualizada, vamos a iniciar con una de las temáticas muy bien renombradas porque sin duda en esta dimensión de la temática denominada enfoques del currículo nacional se van a consolidar todas las aspiraciones, los fines, los principios, los objetivos que se segmentan dentro de la educación peruana nacional. Por lo tanto, es una temática actualizada. Muy bien, vamos a iniciar con cada uno de ustedes para poder visualizar todo lo referente a esta temática actualizada. Muy bien, ¿qué tenemos en principio? Debemos tener en cuenta que nuestro sistema curricular actual está ostentado en la consolidación no de un enfoque, sino de varios enfoques, ¿no? Y dentro de estos enfoques también se desprenden los enfoques transversales del currículo nacional. Bien, nosotros hablamos ahora de un enfoque por competencia, el saber hacer para lograr un propósito o lograr las metas, los objetivos a través del desarrollo de capacidades integrales de la persona humana, donde se van a conjugar una serie de conocimientos, de destrezas, de habilidades socioemocionales, de relaciones interpersonales, que van a llevar al individuo a poner de manifiesto y transferir los aprendizajes funcionales y significativos. En este sentido, este enfoque por competencia se va consolidando gracias a los diferentes enfoques que aparecen ahí en la presente diapositiva. Tenemos algunos enfoques macros dimensionales que nos van a dar como resultado los diferentes enfoques transversales del currículo que aspira a la educación peruana, y que estos enfoques transversales tienen relación directa con las diferentes áreas curriculares, tienen relación directa con los diferentes constructos del sistema curricular, llámese mapa de progreso, estándares de aprendizaje, rutas del aprendizaje, medios y materiales, compromisos de gestión escolar, marco del buen desempeño directivo, marco del buen desempeño docente, las aspiraciones y planteamientos que se plantean en la norma 2016 para poder consolidarse a través del año lectivo 2017. Muy bien, a través de los compromisos de gestión escolar. Tenemos ahí el primer enfoque denominado el enfoque funcionalista. Este enfoque funcionalista se basa en el querer hacer, en la parte práctica, donde los conocimientos tienen unilateralmente una relación directa con el contexto, y este enfoque funcionalista tiene como uno de los criterios que todo lo que se aprende en el aula, debe ser útil en el contexto de los estudiantes, pero para ello se necesita atender las necesidades, atender los intereses de la persona humana. Y también necesitamos de un currículo significativo, flexible y abierto que recoja todas las aspiraciones del contexto y de las necesidades del estudiante. Entonces, este enfoque funcionalista es muy importante, muy significativo en la educación peruana, porque va a permitir la utilidad, los conocimientos, la construcción de los conocimientos para la vida. Y esto es sumamente importante porque aquí vamos a perfilar un enfoque netamente de calidad, un enfoque de derechos, un enfoque ambiental sumamente importante. Luego tenemos el enfoque conductual organizacional. Este enfoque es sumamente importante en las aspiraciones
de que es muy importante que todo sistema, y si hablamos del sistema educativo, todos los constructos del sistema educativo deben dimensionarse para mejorar de alguna u otra manera la calidad de organización, los compromisos de gestión y también la interrelación de funciones y roles que debe tener una institución educativa, que permita la participación, que permita de alguna u otra manera asumir funciones, compromisos, y que el aspecto conductual, especialmente de la persona humana, se ponga de manifiesto en las metas y objetivos institucionales de todo un sistema educativo, desde una institución educativa, UGEL, y dentro de todo el sistema educativo peruano. Entonces, necesitamos que todas las dimensiones de la escuela que queremos estén sobredimensionadas e interrelacionadas como un todo, como un sistema, donde los principios, los fines, el PEN, los diferentes documentos funcionales aspiren a lograr esa estructura organizacional que permita de alguna u otra manera cumplir las metas, los objetivos planteados en el PEN. Sumamente importante también este enfoque. Y hablamos de un enfoque socioformativo. Hablamos de este enfoque socioformativo porque aspiramos a una educación integral del ser humano. Aspiramos que la educación debe servir para el ser humano para que de alguna u otra manera logre su realización personal, pero también su realización social, comunitaria, para que el estudiante intervenga a solucionar parte de la problemática de la realidad de su contexto. Este enfoque socioformativo está basado en el desarrollo de competencias y capacidades y toma al ser humano como todo un ser integral, donde no solamente prevalece la construcción del conocimiento, sino que la educación tiene una base. ¿Y cuál es esa base? Se fundamenta especialmente en la mediación, se fundamenta especialmente en la interrelación con sus padres, se fundamenta especialmente en el contexto, donde se ponen de manifiesto el clima escolar, la convivencia democrática, las interrelaciones, las habilidades interpersonales, de tal manera que la estructura de un ser humano, la estructura cognitiva, está muy ligada a la estructura afectiva, socioemocional y también al aspecto sociocultural. De tal manera que este enfoque socioformativo basado en competencias y capacidades va a permitir tomar en cuenta que la educación es producto de las relaciones sociales que se establecen en un determinado contexto y que el ser humano es un ente cognitivo, socioafectivo y social por naturaleza. Entonces, sumamente importante estos enfoques que se plantean. Y luego tenemos el enfoque constructivista, que nosotros ya sabemos que todos esos enfoques se alimentan, se sustentan en las diferentes teorías que se plantean. Y conocemos que el enfoque constructivista se basa exclusivamente en los aportes de Piaget, en los aportes de Ausubel, en los aportes de Vygotsky, donde se plantean las teorías del aprendizaje significativo, las teorías cognitivas, la teoría sociocultural, sumamente importante, y que está muy ligado también este constructivismo al aspecto socioformativo, sociocrítico que se busca de la persona humana, basado en un enfoque crítico reflexivo. Este enfoque constructivista permite al estudiante la construcción y que el proceso de aprendizaje prevalezca como agente principal al estudiante en la construcción de su propio aprendizaje. Entonces, fíjense, este enfoque constructivista es sumamente importante porque va a permitir de alguna u otra manera prevalecer al estudiante, y que el estudiante tiene que autorregular sus aprendizajes, que el estudiante tiene que poner de manifiesto
todas sus dimensiones cognitivas y socioafectivas para poder construir los aprendizajes. Entonces, fíjense estos enfoques sobredimensionados, estos enfoques generales, nos van a permitir dar, ¿no?, de una dimensión directa. Todos estos enfoques aportan para que de alguna u otra manera, teniendo en cuenta los fines de la educación peruana, los objetivos de la educación peruana expresados en la Ley General de Educación y en los diferentes documentos funcionales emanados por el Ministerio de Educación, nos van a permitir dimensionar los enfoques del Currículo Nacional 2016 actual. Bien, y hablamos ahora de un currículo nacional que consolida a través de las aspiraciones del egreso todas las intenciones educativas, todas las educaciones educativas que se pretende en nuestro sistema curricular. Muy bien, hablamos de los enfoques del currículo nacional denominados enfoques transversales, que son concepciones del mundo para el desarrollo y que orientan el trabajo pedagógico, ¿no?, que orientan el desempeño docente, que orientan el desempeño del estudiante. Estas concepciones, estos enfoques transversales, ¿de dónde nacen? Nacen de las diferentes teorías de los enfoques que hemos visto a continuación, y estos enfoques transversales también nacen directamente y se relacionan directamente teniendo en cuenta los enfoques, fines y objetivos de la educación peruana. Tenemos esos enfoques son el enfoque de derecho, el enfoque inclusivo o atención a la diversidad, el enfoque intercultural, el enfoque de igualdad de género, el enfoque ambiental, el enfoque de orientación al bien común y el enfoque de búsqueda de la excelencia, ¿no? Entonces tenemos ahí los 7 enfoques que vamos ahora a tenerlos en cuenta para poder dimensionarlos en todas las intenciones de nuestro sistema curricular actual expresados a través del Currículo Nacional 2016. Bien, y decíamos que estos enfoques transversales están muy ligados a los principios de la educación peruana que aparecen ahí, ¿no? Un principio de calidad, un principio de equidad, un principio de ética, un principio de democracia, de conciencia ambiental, de interculturalidad, de inclusión, de creatividad e innovación, de igualdad de género y de desarrollo sostenible, que tienen una relación directa con los enfoques que se plantean. Y vamos a darnos cuenta en el transcurso de la videoconferencia que no es que un principio se relacione únicamente con un enfoque transversal, sino que varios de los principios se van a relacionar directamente con más de uno de los enfoques transversales. Bien, respondemos a un principio de calidad en la medida que la persona siempre va a prevalecer el logro de sus objetivos y metas personales, y que esas metas personales también van a permitir el logro de metas institucionales, de metas comunes, y que toda persona tiene esa aspiración de mejorar personalmente, de lograr sus objetivos, y cada día esforzarse teniendo en cuenta una muy buena comunicación, un muy buen diálogo, la aplicación de estrategias sumamente pertinentes para lograr esa calidad, esa eficiencia en la educación. Y cada persona se esfuerza por mejorar sus aprendizajes y mejorar su desempeño para obtener mejores resultados, ¿no? Un principio de equidad, ¿no?, contrario a la inequidad, donde necesitamos dar las oportunidades a todos nuestros estudiantes. Por eso están expresados ahí los mapas de progreso, donde los estudiantes pueden lograr sin distinción alguna y que tengan las mismas oportunidades, pero las mismas oportunidades en 2 dimensiones, las mismas oportunidades de lograr aprendizajes de calidad, ¿sí?, y las mismas
oportunidades de que ellos mismos sean los propios gestores de lograr estos propios aprendizajes. Un principio netamente ético relacionado con estos enfoques que permita versar en el estudiante y poner de manifiesto los mejores valores, las mejores virtudes transparentes que permitan al ser humano datar un clima escolar y una convivencia democrática sumamente importante. ¿Por qué? Porque sin duda no solamente se educa la parte, se logra consolidar la estructura cognitiva, sino que es muy importante para lograr aprendizajes significativos el aspecto socioformativo de la persona. Necesitamos un principio de democracia basado en el reconocimiento de los derechos y deberes de la persona humana para cumplir funciones, roles dentro de una institución educativa. Necesitamos crear y poner de manifiesto la conciencia ambiental, donde la educación sirva para que de alguna u otra manera prevenir aspectos muy desastrosos de la contaminación ambiental, de la preservación del agua, del deterioro de la capa de ozono, de tener en cuenta la biodiversidad. Entonces necesitamos que el estudiante tenga en cuenta y sensibilizar para que tome una conciencia ambiental y que cuide su medio, que garantice de alguna u otra manera la supervivencia de las futuras generaciones. Estamos también dentro de estos enfoques transversales un principio de inclusión. Este principio de inclusión que permita tener en cuenta la diversidad como una oportunidad de reconocer las diferentes costumbres, las diferentes creencias, las diferentes formas de vestir, los diferentes idiomas, porque somos un país diverso y que no discriminemos absolutamente a nadie, de tal manera que la convivencia es sumamente importante aquí. Necesitamos un principio de creatividad e innovación muy ligado a estos enfoques transversales, porque van a permitir de alguna u otra manera esa superación, poner de manifiesto la capacidad creadora del ser humano para poder dar solución a las diferentes problemáticas que se presentan en su contexto sociocultural. Necesitamos un principio de igualdad de género, donde el hombre y la mujer tengan las mismas oportunidades y desterrar de alguna u otra manera algunos pensamientos erróneos, algunos prototipos, donde las mujeres son exclusivamente para realizar algunas tareas y los hombres también para diferenciarlos, donde todos en forma conjunta, dado la diferenciación solamente del sexo, no signifique simplemente diferenciar las oportunidades, sino que tanto el varón como las damitas tenemos las mismas oportunidades en la educación peruana. Necesitamos de un desarrollo sostenible basado en un enfoque de calidad, que la educación se ponga a la vanguardia de solucionar algunas problemáticas sociales actuales. Necesitamos que este desarrollo sostenible sirva dentro de una educación para la vida, para una realización personal, sociocomunitario en nuestros estudiantes. Entonces fíjense cuán importantes son estos enfoques transversales y que tienen relación directa con los principios y objetivos de la educación peruana. Entonces fíjense cómo estamos viendo la sobredimensión de los enfoques más generales, los enfoques transversales del nuevo currículo nacional y que tienen relación directa con los principios, objetivos que se manifiestan en todo el sistema educativo, expresamente en la Ley General de Educación. Bien, y vamos a compartir con cada uno de ustedes todas las perspectivas, ¿sí?, todas las ejemplificaciones, todas las intenciones que se ponen de manifiesto a través de estos enfoques
para poder entenderlos, ¿no? Entonces necesitamos conceptualizar, categorizar, pero también necesitamos ejemplificar. O sea, ¿cómo pongo de manifiesto yo a través de las actitudes, a través de los valores, cómo se articulan estos enfoques con el actuar cotidiano de los docentes, de los directivos y de los propios estudiantes, para poder aplicar estos enfoques que son la base sumamente del aprendizaje en nuestras aulas, en nuestras instituciones educativas. Bien, entonces el primer enfoque que vamos a continuación a compartir con ustedes es el denominado enfoque de derecho. Bien, al principio aparece ahí. Muy bien, ¿cómo entiendo yo un enfoque de derecho? ¿No? ¿Cómo entiendo yo un enfoque de derecho? Bien, en un principio se dimensiona este enfoque de derecho, dar igualdad de oportunidades. Fíjense, dar igualdad de oportunidades. ¿Qué significa dar igualdad de oportunidades a este enfoque de derecho? Significa que vivimos en un país netamente democrático, donde los deberes y derechos se tienen que respetar en la persona humana, donde nuestros estudiantes que van a las instituciones educativas, ¿no?, tienen sus derechos, tienen sus deberes, y que esos derechos tienen que ser respetados para tener una muy buena convivencia escolar. Fíjense lo que se pretende a través de este enfoque de derecho, ¿no? Ahí tenemos uno de los principios sumamente importantes: formar personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Entonces necesitamos formar estudiantes, necesitamos formar ciudadanos que reconozcan y que prevalezcan especialmente sus derechos, que hagan prevalecer sus derechos como persona humana, y que en una institución educativa todas las personas tenemos derecho a una muy buena educación. Pero si tenemos derecho a una muy buena educación, también tenemos derecho a un buen trato, y que por lo tanto las funciones, los roles o el agente principal de la educación, que es el estudiante, se le tiene que respetar sus derechos, se le tiene que tratar con igualdad, no se le tiene que discriminar. Entonces, fíjense, concepcionar de esta manera este enfoque de derecho es sumamente importante en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque estamos tratando con seres humanos, estamos tratando con seres humanos que tienen sensibilidad, estamos tratando con seres humanos que tienen una dimensión afectiva, estamos tratando con seres humanos donde no solamente se va a transmitir los conocimientos o se va a prevalecer la construcción de los conocimientos, sino que es sumamente importante reconocer la legitimidad de los derechos que tiene una persona. Entonces, un derecho a buen trato, un derecho a una muy buena educación, un derecho a ser tratado con igualdad de oportunidades. Entonces, fíjense, este aspecto del enfoque de derecho es sumamente importante. Otro capítulo sumamente importante a través de este enfoque de derecho es reconocer que son ciudadanos con deberes que participan del mundo social, propiciando la vida en democracia. Tres tópicos sumamente importantes: los derechos, los deberes y la vida en democracia. Entonces necesitamos también formar conciencia democrática y ciudadana. Necesitamos que los estudiantes, ¿no?, al egresar de la educación secundaria, sin duda, se formen con una capacidad ciudadana de participación democrática, donde delibere, donde tome conciencia, donde participe en los diferentes asuntos públicos y que participe en la vida democrática respetando los deberes y los derechos de la persona. Si esto se institucionaliza, es sumamente importante. Es por eso que a través del Ministerio de Educación se pide la constitución y la participación a través de los municipios escolares, porque se busca crear conciencia y se busca que el alumno, entrenarlo al estudiante para que tenga participación en su vida democrática y ciudadana, que es sumamente importante, porque esa es la finalidad también de la educación, formar una conciencia democrática y ciudadana, porque el estudiante
en el contexto va a propiciar un sinnúmero de interrelaciones con sus pares, con los diferentes gente de la comunidad, donde va a cumplir funciones y roles sumamente importantes para el despliegue de su propia comunidad. Entonces, fíjense, este enfoque de derechos se basa en tener en cuenta los derechos, en tener en cuenta los deberes y tener en cuenta la participación de una vida democrática y ciudadana. Muy bien, este enfoque de derecho tiene un objetivo que aparece ahí sumamente, reducir la inequidad, sumamente importante, ¿no? ¿Sí? Reducir la inequidad y procurar la resolución pacífica de conflictos. Entonces hay un principio que lo veíamos, ¿no?, en las anteriores disposiciones, un principio de equidad, ¿no? Entonces necesitamos de alguna u otra manera dar las oportunidades, reconocer los derechos de la persona humana, de darles el mejor trato y de resolver pacíficamente los conflictos institucionales, ¿no? Debemos tener en cuenta, colegas, que en todas las instituciones educativas siempre van a estar de manifiesto los conflictos en la institución educativa, que a medida que la institución educativa avance, prevalezca, se quiere hacer muchos proyectos, se quiere cambiar la actitud del docente, siempre van a existir ahí los conflictos. Entonces se tiene que tener la capacidad, aplicar las estrategias adecuadas para la resolución pacífica del conflicto y que el conflicto sea una oportunidad, no algo divergente, sino una oportunidad de cambio para poder adoptar actitudes sumamente importantes y lograr metas institucionales. Por eso es que se dan asambleas escolares, las jornadas de reflexión, porque van a permitir de alguna u otra manera la consolidación, el consenso, sumamente importante para ahora. Entonces, fíjense, este enfoque de derecho se relaciona con los principios de educación denominados calidad y democracia. En este sentido, se relaciona con el principio de calidad porque necesitamos la realización plena, comunal y social de la persona, que sea eficiente y que logre sus metas, sus objetivos, pero respetando los deberes y derechos de los demás. Necesitamos, ¿no?, necesitamos también crear en el estudiante una conciencia democrática, y esa conciencia democrática va a permitir de alguna u otra manera la participación en los diferentes estamentos comunitarios de su contexto. Entonces es sumamente importante cómo estos principios de la educación peruana se relacionan con este enfoque de derecho. Muy bien, entonces, ¿qué podemos resumir de este enfoque de derecho? Porque luego vamos a ver la aplicación también, que hay tres tópicos sumamente importantes que rescatar. ¿Cuáles son? Muy bien, los deberes, los derechos y la vida democrática que va a permitir este enfoque de derecho. Bien, ¿cómo se articula este enfoque de derecho? ¿No? ¿Cómo se articula con los diferentes valores y cómo se ejemplifica a través del currículo nacional este enfoque de derecho que es sumamente importante? ¿Cómo se manifiesta conductualmente a través de la participación de los docentes y los estudiantes y se pone de manifiesto este enfoque de derecho que es sumamente importante? Y esto es lo que nosotros tenemos que, colegas, que poner de manifiesto en nuestra vida cotidiana y pedagógica en nuestras aulas. Bien, fíjense. Entonces, ¿cómo se articula este enfoque de derecho con los valores? ¿Cómo se articula? Tenemos ahí un valor denominado conciencia de derecho, libertad y responsabilidad, y diálogo y concertación. Fíjense, para poder ostentar una vida democrática, respetar los deberes y derechos, necesitamos que los estudiantes, necesitamos que el equipo directivo, necesitamos que los docentes, que toda la comunidad educativa prevalezcan estos valores que tienen relación directa, que se articulan con el enfoque de derecho, denominado conciencia de derecho, libertad y responsabilidad, y diálogo y concertación. Muy bien, fíjense, necesitamos una conciencia de derecho. Una ejemplificación es la siguiente: los docentes generan espacios de reflexión
y crítica sobre el ejercicio de derechos. Fíjense, entonces es sumamente importante que nosotros, los docentes, ¿no?, propiciemos y generemos esos espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de derecho. Hay un sinnúmero de temáticas y hay áreas curriculares, ¿no?, que denominamos formación cívica ciudadana, ¿no? Hay áreas como persona, familia y relaciones peruanas y relaciones familiares. Hay áreas como ciencias sociales, hay áreas como comunicación. Las diferentes áreas se integran para poder lograr este enfoque de derecho que es sumamente importante. Entonces, ¿cómo logramos nosotros que los docentes generen este espacio de reflexión crítica sobre el ejercicio de derecho, ¿no? Sumamente importante cuando establecemos un consenso, cuando aplicamos un debate, cuando ponemos de manifiesto cómo se respetan los derechos a través de qué actitudes y responsabilidades del ser humano, ¿no? La responsabilidad de participar democráticamente también a través de los municipios escolares es un ejemplo que se data y se relaciona conjuntamente con este derecho, con este enfoque de derecho y con este valor denominado conciencia de derecho. Entonces, fíjense, necesitamos que los docentes ser creativos y propiciar estos espacios de convivencia democrática y de reflexión crítica, de participación en la vida democrática y que se respeten los derechos de la persona. ¿Esto qué trae a colisión? Trae a colisión que los conocimientos no se categorizan nada más, sino que lo más importante es que se pongan de manifiesto las competencias y capacidades, el actuar de las personas en el contexto determinado. Y es por eso que los estudiantes tienen que salir del contexto, tienen que recoger muchas situaciones significativas para poner de manifiesto este valor que es sumamente importante. Otro de los valores que se articula con este enfoque de derecho es la libertad y la responsabilidad. ¿Cómo se pone de manifiesto? Los docentes promueven oportunidades para que los estudiantes ejerzan sus derechos en la relación con sus pares y adultos. Muy cierto, ¿no? ¿Cuánto se practica una buena convivencia democrática? ¿Cuánto se pone de manifiesto el respeto de los derechos? En las interrelaciones personales, en las interrelaciones estudiantiles, en la relación con los diferentes pares, en los adultos, cuando reconocemos la función de los roles de las personas humanas, que es sumamente importante. Muy bien. Otro de los valores que se relaciona, que se articula con este enfoque de derecho es el diálogo y concertación, sumamente importante. ¿Cómo se pone de manifiesto? ¿Cómo se ejemplifica? Los docentes propician y los estudiantes practican la liberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos. Entonces necesitamos que los estudiantes deliberen, necesitamos que los estudiantes concerten, necesitamos que los estudiantes participen del consenso, necesitamos que los estudiantes participen de la construcción de normas institucionales, necesitamos que los estudiantes participen en la construcción de normas del aula, necesitamos que el estudiante participe en los consensos de reflexión sobre los asuntos públicos que se dan en su contexto. Necesitamos que el estudiante tome conciencia, establezca un diálogo y concertación sumamente partiendo de esta, ¿no?, liberación para poder tomar una actitud sumamente crítica y que la vida democrática y ciudadana se consolide en acciones pertinentes y verdaderas para poder lograr las metas y objetivos sociales en su comunidad. Entonces, fíjense, es sumamente importante, colegas, este enfoque de derecho. ¿Por qué? Porque va a permitir el respeto de los derechos, va a permitir cumplir con las responsabilidades y deberes, va a permitir una participación democrática en su contexto, va a permitir asumir una reflexión crítica y reflexiva en su actuar democrático, va a permitir relacionarse en forma democrática con los demás y sumamente va a permitir participar en asuntos públicos, deliberar con un muy buen consenso, con una muy buena participación.
Entonces, fíjense, si logramos que el estudiante tome conciencia de lo importante que es la participación en la vida democrática, entonces ahí los aprendizajes van a ser funcionales, los aprendizajes van a ser socioformativos. La construcción del conocimiento se va a aplicar en los diferentes contextos. Entonces, sumamente importante este enfoque de derecho. Vamos a pasar al segundo enfoque, denominado enfoque inclusivo, o denominado también de atención a la diversidad. Debemos reconocer que nuestro sistema educativo atiende a la diversidad por la naturaleza de nuestro Perú, que tenemos ciertas diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, de raza, y que sumamente debemos de alguna u otra manera conceptualizar que esa diferencia es una oportunidad, que se debe respetar el actuar, que se debe respetar las costumbres, que se debe respetar las diferentes formas de pensar y de convivencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar conciencia que el Perú, ¿no?, tiene una diversidad lingüística y cultural, y que eso nos enriquece, sumamente importante. ¿Y qué es lo que se pretende con este enfoque inclusivo de atención a la diversidad? ¿O qué tiene en cuenta? En todo caso, tiene en cuenta, fíjense, los derechos y los deberes de la persona. Es sumamente importante. ¿Y cómo se relaciona? Fíjense cómo se relaciona este enfoque inclusivo directamente con el enfoque de derechos. Porque el enfoque de derechos tiene en cuenta los deberes, la vida democrática y también los derechos. Y este enfoque inclusivo, ¿no?, que muchas veces ha permitido de alguna u otra manera solucionar algunos aspectos, esa brecha diferencial que se daba en el sistema educativo en las escuelas rurales, y que por año tras año sumamente no ha servido más que, sin duda, colocar la barrera de distinción, ¿no?, a las diferentes regiones que prevalecían a través de los currículos nacionales, pero que ha sido un impasse. Se está tratando de solucionar a través de este enfoque inclusivo, donde se tenga en cuenta que la persona tiene derecho y tiene las mismas oportunidades en la educación peruana, y que tiene las mismas oportunidades de lograr aprendizajes de calidad, y que están de manifiesto ahí los estándares, ¿no?, los mapas de progreso, que los aprendizajes son comunes y de calidad, y que lo puede lograr cualquier estudiante de cualquier lugar, de cualquier espacio, de la escuela más lejana, porque las competencias y capacidades son transversales a todos los estudiantes de nuestro territorio nacional. Muy bien. ¿Qué se pretende tener en cuenta aquí, ¿no? ¿O qué permite este enfoque inclusivo, ¿no? Tener las mismas oportunidades educativas de igual calidad, fíjense, y obtener resultados de aprendizaje de igual calidad. Dos dimensiones sumamente importantes a tener en cuenta de este enfoque inclusivo. Por una parte, ¿no?, tener las mismas oportunidades educativas, cualquiera que sea, ¿no?, el distanciamiento de la escuela rural o urbana, cualquiera que sea la condición del estudiante, pero también, ¿no?, tener la oportunidad de obtener resultados de aprendizaje de igual calidad. Entonces, este enfoque inclusivo se relaciona también con el enfoque de calidad, de que el estudiante no solamente tiene la oportunidad educativa de lograr aprendizaje, sino de la participación de igualdad de oportunidades en la educación, sino también tiene la oportunidad de lograr aprendizajes de calidad, porque las oportunidades y los derechos son para todos los niños, para todos los jóvenes, ¿sí? Los diferentes programas que se dan, por ejemplo, llámese soporte pedagógico, escuelas rurales, el modelo de alguna u otra manera, los diferentes modelos que se plantean en el sistema educativo a través de las aulas funcionales, de la jornada escolar
de la jornada escolar completa, en GEC, ¿no? Estas oportunidades deben llegar a lo largo de todo el territorio nacional y donde haya de alguna u otra manera algunos aspectos adversos se debe dar las oportunidades. Por eso es también ahí la participación de alguna u otra manera de las mesas interinstitucionales a través de las regiones donde ponen de manifiesto las necesidades que tienen nuestros estudiantes, porque eso le va a permitir de alguna u otra manera una igualdad de oportunidades y no de exclusión, sino de inclusión, teniendo en cuenta estas oportunidades que necesita el estudiante para lograr aprendizaje de calidad. Fíjense, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas y de género. ¿Qué podemos dimensionar? Que este enfoque inclusivo se relaciona con el enfoque de derecho, pero también que se relaciona exclusivamente con el enfoque denominado interculturalidad, ¿no? Fíjense, sumamente importante lo que estamos. ¿Qué pretende este enfoque inclusivo de atención a la diversidad? Pretende erradicar la exclusión, fíjense, la marginación, la discriminación y la desigualdad de oportunidades que se ha dado a través de esta brecha generacional, a través de la educación peruana. Entonces necesitamos tomar conciencia y necesitamos también que cada docente desde el rincón más lejano de nuestro país, los docentes de la zona urbana, los docentes de la zona rural, necesitamos tener las mismas pretensiones. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes se merecen un respeto, nuestros estudiantes tienen derecho y no debemos excluir, sino debemos incluir a todos para que tengan las mismas oportunidades de lograr aprendizaje netamente de calidad, erradicando la exclusión, la discriminación, la desigualdad de oportunidades y teniendo en cuenta esas diferencias culturales, porque muchas veces, incluso los docentes a veces discriminamos a nuestros alumnos de la zona rural. Nosotros mismos con nuestro actuar a veces discriminamos a los estudiantes que utilizan su lengua materna como el quechua. Entonces necesitamos tomar conciencia y dar oportunidades, que son seres humanos que necesitan también superarse y que pueden ser muy útiles en su comunidad. Bien, este enfoque inclusivo de atención a la diversidad que se pretende en el currículo nacional se relaciona con los diferentes principios de la educación peruana. La inclusión permite la inclusión de todos los estudiantes para lograr aprendizaje de calidad, ¿no? Se relaciona con el principio de equidad, ¿no? Y muy una antítesis con la inequidad. La equidad también da las mismas oportunidades a todos. Un principio de calidad sumamente importante, fíjense, si nosotros incluimos, tenemos en cuenta la diversidad, las diferencias culturales y todo lo demás, es una oportunidad para que todos los estudiantes logren aprendizaje netamente de calidad, porque todos son sumamente importantes, porque todos pretenden su realización personal y social. Y también con la igualdad de género. Sin duda, si nosotros desterramos algunos aspectos de exclusión, de discriminación, entonces necesitamos esa igualdad de género, que tanto los varoncitos como las damitas tienen las mismas oportunidades. Necesitamos desterrar esos prototipos de que los hombres no, de repente, las mujeres no deben tener la oportunidad de educación, porque se van a convertir en madres, porque tienen que atender a los hijos, ¿no? Necesitamos desterrar todos esos aspectos diferenciadores que muchas veces, ¿no? Permiten de alguna u otra manera excluir a damitas o inclusive a varones dentro del aspecto educativo. Muy bien. Vamos a ver la articulación, con qué valores se relaciona y qué ejemplificaciones se pone de manifiesto a través de las articulaciones del enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Bien, ¿con qué valores se relaciona este enfoque inclusivo de atención a la diversidad? Con tres valores sumamente preponderantes: el respeto a la identidad cultural,
la justicia y el diálogo intercultural. Fíjense cómo estos enfoques transversales, ¿no?, son transversales porque de alguna u otra manera se relacionan con todo el sistema educativo y se relacionan entre los mismos enfoques que estamos analizando. Ejemplificamos teniendo en cuenta la articulación con los valores este enfoque inclusivo. Por ejemplo, teniendo en cuenta el respeto a la identidad cultural. Docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin plantear aspectos de exclusión ni discriminación, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o creencias. Entonces la interculturalidad debe ser una oportunidad. Debemos respetar, ¿no?, el idioma, la lengua, su condición económica, su forma de hablar, su forma de vestir, las costumbres o creencias, porque en nuestro país existen esas diferencias, ¿no? Pero esas diferencias le decimos que tiene que ser una oportunidad. Y si respetamos esto, estamos respetando la identidad cultural de nuestros pueblos, ¿no? Estamos tomando conciencia de que no debemos excluir, ¿no?, sino más bien debemos incluir. Muchas veces en la misma institución educativa, colegas, hay diferencias, ¿no? Los estudiantes de las zonas rurales, los estudiantes de caseríos, ¿no?, acuden a instituciones educativas ubicadas en la zona rural. Y muchas veces estos estudiantes son excluidos, incluso para formar los grupos de trabajo, ¿no? Simplemente se juntan los de la zona rural por situaciones de espacio y excluyen a los de la zona, a los de la zona rural. Se juntan los de la zona urbana y hay una discriminación ahí, ¿no? Una discriminación, ¿no?, urbana, rural, pero que origina una discriminación netamente académica y que muchas veces los docentes, no tomamos los criterios necesarios para solucionar esta problemática. Un valor como la justicia, ¿cómo se pone de manifiesto, se ejemplifica en relación con este enfoque inclusivo? Los docentes previenen y afrontan de manera directa toda forma de discriminación, propiciando una reflexión crítica. Esto es sumamente importante, ¿no? Siempre vamos a tener nosotros participaciones negativas de los estudiantes. Siempre vamos a tener algunas actitudes de exclusión, de discriminación. Pero los docentes, tenemos que hacer que nuestros estudiantes tomen conciencia, llamar a la reflexión crítica a través de las participaciones y tener una actitud de intervención para poder solucionar estos aspectos de exclusión y marginación que se dan entre los estudiantes. Esto es sumamente importante dentro del valor de justicia. Necesitamos un valor como el diálogo intercultural dimensionado en este enfoque inclusivo, como los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre las diversas perspectivas culturales. Hacerle ver a nuestros estudiantes que, sin duda, el Perú es diverso, que en el Perú existen diversas costumbres, se perfilan diversas identidades, y que sin duda se debe respetar a cada uno de los estudiantes sin excluir absolutamente. Fíjense, entonces necesitamos aquí en este aspecto inclusivo tomar conciencia de que nuestros estudiantes deben mirar a esta diversidad como una oportunidad y que sin duda va a permitir de alguna u otra manera respetar los derechos y deberes de las personas. Y esto va a permitir de alguna u otra manera que todos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, que el docente valore a todos y dé la misma oportunidad y dé un mejor trato a todos sin discriminación y con igualdad a todos los demás. Bien, tenemos ahora en cuenta un enfoque intercultural, ¿no? ¿Y en qué se basa este enfoque intercultural? Tiene en cuenta la diversidad sociocultural y lingüística. Dos dimensiones sumamente importantes. Si hablamos del aspecto de la diversidad sociocultural,
se perfilan las costumbres, las identidades, la creencia, las ideologías de todos los pueblos, ¿no? Pero también hay una diversidad lingüística por los dialectos, por los idiomas que se manifiestan, por las lenguas maternas que utilizan los diferentes grupos culturales y regionales en nuestro extenso Perú. Entonces, un enfoque de derecho, un enfoque de inclusión, se consolida en este enfoque intercultural, donde esa diversidad sociocultural y lingüística tiene que ser respetada, que la identidad, las diferencias permitan una mejor convivencia democrática. ¿Qué va a permitir este enfoque intercultural? Permite la interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo, el respeto y la propia identidad y las diferencias. Entonces, fíjense, una convivencia democrática basada en el respeto por la identidad, por la diferencia, por las costumbres o ideologías, por la interacción, por el intercambio. Vamos a encontrar entonces en nuestros docentes, en nuestras escuelas, una heterogeneidad desde la ideología, desde sus costumbres, desde sus identidades. Y esto es sumamente importante, colegas. Muchas veces nosotros, de repente en las zonas rurales o en las zonas urbanas, llegan estudiantes de otras regiones. Y llegan estudiantes con la manifestación de dialectos diferentes, ¿no? Y muchas veces esto es motivo de discriminación, de burla de nuestros estudiantes. ¿Y el alumno qué hace? Muchas veces se siente cohibido. El alumno siente que sus derechos son atropellados y el docente muestra la pasividad y la permisividad para que se den esos espacios de discriminación y no respeto de ese aspecto sociocultural y lingüístico. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el resultado de ello? Muchas veces un bajo rendimiento, la discriminación, y que muchas veces estos jóvenes que emigran de las zonas rurales, de las zonas andinas, a instituciones urbanas, ¿no? Abandonen el sistema educativo, no sientan que sus expectativas, que la convivencia democrática en el Perú está siendo respetada. Entonces, fíjense, necesitamos de alguna u otra manera tener en cuenta esta diversidad sociocultural y lingüística con el respeto a la dignidad de la persona humana. ¿Qué pretende también? Previene y se sanciona las prácticas discriminatorias y excluyentes como el racismo y la inequidad de género, ¿no? Entonces necesitamos que nuestros estudiantes tomen conciencia. Necesitamos plantear unas normas de convivencia muy bien consolidadas, unas normas institucionales. Necesitamos la consolidación de un reglamento interno sumamente importante donde prevalezca estas prácticas discriminatorias y se llame la atención, se dé solución a estos conflictos, se dé el tratamiento adecuado, ¿no? Para erradicar el racismo, la inequidad de género que muchas veces, ¿no? Muchas veces frustra a un estudiante las aspiraciones que tiene de migración, ¿no? En el aspecto netamente educativo. Muy bien. Entonces, fíjense, necesitamos tomar conciencia de este enfoque intercultural. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este enfoque intercultural? Ejercer una ciudadanía comprometida con el logro de metas comunes, afrontando retos y conflictos que plantee la pluralidad desde la negociación y colaboración. Entonces necesitamos que los alumnos tomen conciencia, que participen en consenso, que negocien, que participen, que tengan actitudes de colaboración, ¿no? Y que ejerzan una conciencia netamente ciudadana, que se resuelvan los conflictos, pero que sobre todo de ello, ¿no? Aceptar la pluralidad, la diversidad sociolingüística y sociocultural de nuestro Perú. Los principios que se relacionan con este enfoque intercultural son principios que también se relacionan dentro del enfoque de derecho y dentro del enfoque inclusivo. Llámese la interculturalidad propiamente dicho, ¿no? Respetando el aspecto sociocultural y lingüístico sin discriminación absoluta y respetando la identidad cultural de cada uno de nuestros estudiantes. Necesitamos, ¿no? La democracia como principio por respeto a los derechos y deberes,
y plantear una convivencia democrática. Necesitamos del espíritu ético de los estudiantes, porque sin duda necesitamos valores y virtudes que se consoliden en el mejor trato y la interrelación con sus pares. Y la igualdad de género, ¿no? La discriminación entre varones y mujeres necesitamos erradicarlo. Necesitamos tomar conciencia que tenemos las mismas oportunidades para dimensionar este enfoque intercultural. ¿Cómo se pone de manifiesto? ¿Cómo se pone de manifiesto y con qué valores se relaciona este enfoque intercultural? Bien, se articula con los siguientes valores el enfoque intercultural: el respeto por las diferencias, equidad en la enseñanza y confianza en la persona. ¿Cómo se ejemplifica en el currículo nacional? Por ejemplo, con el valor respeto por la diferencia. Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura, respeto a todos, cada uno evitando cualquier forma de discriminación. Entonces, fíjense, el enfoque intercultural a través del valor respeto por las diferencias va a permitir erradicar cualquier forma de discriminación y por lo tanto los valores, las virtudes van a estar consolidadas en nuestro estudiante, porque esos aspectos de discriminación se deben excluir en la escuela. ¿Cómo se manifiesta la equidad en la enseñanza? ¿No? Los docentes programan y enseñan considerando tiempos y espacios y actividades diferenciadas, las que se articulan con su contexto y realidad, ¿no? Entonces necesitamos que los espacios, los tiempos, las actividades, la utilización de materiales llegue a todos y se articule en su contexto y realidad. Necesitamos docentes de alguna u otra manera que prevalezca esa equidad en la enseñanza. Entonces, si damos las mismas oportunidades, si consideramos a todos los estudiantes, ¿no? Si tenemos en cuenta los diferentes tiempos y espacios y las actividades diferenciadas, porque nuestros estudiantes tienen sin duda diferentes ritmos, diferentes estilos, diferentes identidades, diferentes repertorios, entonces necesitamos una equidad en la enseñanza con igualdad de oportunidades, ¿no? El valor de confianza en la persona, ¿cómo se ejemplifica? Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoestima, la autoconfianza de sus hijos antes que cuestionarlos y sancionarlos. Esto es sumamente importante, colegas, dentro de este enfoque intercultural. Tenemos que tener en cuenta colegas, tenemos que tener en cuenta que nosotros los docentes considerar que los estudiantes llegan a la escuela porque tienen la necesidad de aprendizaje, porque tienen muchas limitaciones, porque tienen debilidades, porque van a cometer un error constructivo y que no debemos sancionarlos. Y también necesitamos convocar nosotros a las familias para que asuman esos compromisos y sin duda no sancionar a sus propios hijos, sino ayudarlos, acompañarlos, ¿no? Entonces reforzar su autoestima, su autonomía, darles confianza, motivarlos intrínseca y extrínsecamente, porque nuestros estudiantes tienen una razón de estar en la escuela, porque tienen una necesidad de aprendizaje. Si ellos lo supieran todo, entonces no tendría razón la educación. Entonces, qué bien nos sentimos cuando algún estudiante tiene cierta debilidad, porque atendemos los ritmos y estilos diferentes, y atendemos y acompañamos, y somos de alguna u otra manera partícipe, y conllevamos con ellos y aplicamos las estrategias, y somos pacientes para superar y potencializar sus capacidades y lograr el desarrollo de sus competencias. Entonces también vamos a tener una satisfacción
y vamos a darle una confianza a la persona para que de alguna u otra manera pueda superar diferentes dificultades. Por eso necesitamos una evaluación formativa, colegas, donde el estudiante tome conciencia, donde el estudiante es el agente principal, pero la mediación, ¿no?, la construcción de esa confianza, ¿no?, va a permitir la participación, la mediación, la guía y orientación. Entonces, tomar conciencia, colegas, de que nuestros estudiantes siempre van a tener esas debilidades y que necesitan mucho del acompañamiento. Por eso que necesitamos también del compromiso de convocar a los padres de familia y de ponerles de manifiesto que ellos también participen, principalmente para poder reforzar estos aspectos de autonomía, de autoestima y de autoconfianza. Fíjense cómo esto, ¿qué me va a permitir? No discriminar a los estudiantes, no excluirlos, más bien atenderlos. ¿Y eso qué es? ¿No? Practicar la interculturalidad también, porque no estamos diferenciando absolutamente nada. Porque muchas veces los alumnos que tienen muchos problemas son aquellos que migran de otras regiones, son aquellos que utilizan una lengua materna diferente, son aquellos que tienen diferentes costumbres, o son aquellos alumnos que tienen muchos problemas también en su núcleo familiar. Entonces, fíjense, estos enfoques son sumamente importantes. Y estamos datando que para la construcción del aprendizaje, la reestructuración cognitiva, fíjense, estos enfoques son sumamente importantes porque van a perfilar un clima, ¿no?, democrático, una convivencia democrática que va a permitir prevalecer y poner de manifiesto los principios y fines de la educación peruana. Fíjense estos enfoques el enfoque derecho, el enfoque inclusivo, fíjense, el enfoque intercultural, cómo se relaciona, por eso son transversales a todo el sistema educativo, ¿no? Aspectos sumamente muy renombrados los que estamos viendo a través de esta temática. Y hay un principio denominado igualdad de género y que se basa en un enfoque también denominado enfoque igualdad de género, porque la educación peruana necesita de alguna u otra manera erradicar esta brecha que hay entre varones y damitas, porque hay prototipos, concepciones muy arraigadas que no permiten las oportunidades, ¿no?, de todos los estudiantes del Perú. Muy bien, ¿en qué se basa este enfoque de igualdad de género? Igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones, si hay de mujeres y varones. Entonces, respetar las aspiraciones, las necesidades, los diferentes comportamientos de las mujeres y varones, estamos participando, consolidando una igualdad de género. Muy bien. ¿Cómo se pone de manifiesto? De que todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos. ¿Quiénes? Tanto varones como damitas. Tienen las mismas condiciones, las posibilidades. Lo que diferencia biológicamente es el sexo, pero que sin duda tenemos las mismas competencias, ¿no? Tenemos las mismas potencialidades, las mismas habilidades, debemos tener las mismas oportunidades, ¿no? Así como para ampliar, fíjense, sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal y social. Tiene relación con el enfoque de inclusión, ¿no?, o de atención a la diversidad, donde, fíjense, necesitamos que nuestros estudiantes tomen conciencia y erradicar esos pensamientos erróneos donde el hombre es exclusivamente para realizar tales tareas, donde la mujer es exclusivamente para realizar ciertas tareas, ¿no? Todos los seres humanos tenemos las mismas potencialidades y podemos desarrollar diferentes competencias y capacidades a través de la educación peruana. ¿Qué se pretende? Que todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender a desarrollarse. ¿Y por qué? Porque tenemos la misma estructura cognitiva,
¿sí? Tenemos de alguna u otra manera que potenciar ese aspecto socioafectivo. Tenemos la misma oportunidad de establecer las relaciones interpersonales y por lo tanto debemos erradicar la diferencia de identidad de género. Entonces, fíjense, es sumamente importante porque muchas veces nosotros ponemos de manifiesto también en el aula, y esto es muy arraigado en las zonas rurales, donde muchas veces los padres de familia no envían a las damitas, a las mujercitas, a que tengan la oportunidad de superarse, porque creen que la damita debe servir simplemente para la cocina, para los quehaceres de la casa, y que esos pensamientos deben erradicarse, y que de generación en generación se debe tomar conciencia de que esas damitas tienen la oportunidad, que los varones también de alguna u otra manera pueden participar en las actividades domésticas del núcleo familiar, para tener una muy buena convivencia familiar ahí, que es sumamente importante. Entonces debemos erradicar todos esos aspectos de error, ¿no? Muy bien. Los principios, pero eso se pone de manifiesto en un espacio democrático donde la igualdad de género se consolida en nuestras instituciones educativas, y que muchas veces nosotros los docentes somos partícipes de ellos. Fíjense, a veces formamos grupos de trabajo también, y exclusivamente, ¿no? Hombres separados, mujercitas separados, y muchas veces establecemos ahí algunas diferencias. Algunos principios que se relacionan, la democracia, dentro del enfoque de derechos, se relaciona con esta igualdad de género, la igualdad de género propiamente dicho, ¿no? Donde se tiene en cuenta la inclusión, ¿no? Erradicando la marginación, la exclusión de la persona. ¿Cómo se pone de manifiesto este enfoque de igualdad de género a través de los valores? ¿Cómo se articula, ¿no? ¿Cómo se plantean estas actitudes, estas ejemplificaciones a través del currículo nacional? 3 valores que se relacionan dentro del enfoque de igualdad de género: la igualdad y dignidad, la justicia también renombrada, y la empatía, sumamente importante, ¿no? ¿Cómo se ejemplifica la igualdad y dignidad? Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. Entonces, se debe poner de manifiesto en las aulas que todos los varones y las mujercitas tienen las mismas oportunidades de aprendizaje, que pueden cumplir y asumir responsabilidades con igual oportunidad, de que nosotros los docentes no debemos excluir ni a varones ni a mujercitas en algunas actividades que proponemos a través de las sesiones de aprendizaje y de participación. Entonces, tendríamos que consolidar ahí un enfoque netamente intercultural aquí. Bien, la justicia, ¿cómo se ejemplifica o se pone de manifiesto? Docentes y estudiantes fomentan una valoración sana y respetuosa del cuerpo, previenen y atienden adecuadamente las posibles situaciones de violencia sexual. Esto es sumamente importante, colegas. Es sumamente importante porque necesitamos prevalecer una educación sexual en las instituciones educativas. Tenemos ahora una realidad, colegas, de que estamos descuidando este aspecto que es sumamente importante, de que muchas veces los docentes atropellamos los derechos de nuestras estudiantes o de nuestros estudiantes, ¿no? De que muchas veces los mismos estudiantes no se respetan, y que muchas veces se practica esta violencia sexual en las instituciones educativas, y vemos como resultado de ellos a estudiantes que se excluyen propiamente su participación en la educación, a estudiantes que abandonan la institución educativa por este problema de violencia sexual que se incrementa cada día en nuestras instituciones educativas. ¿Pero por qué? Porque justamente en las instituciones educativas hay una discriminación hacia las mujeres,
hay una discriminación hacia esas damitas, porque hemos perfilado que muchas veces las damitas son el símbolo de objeto sexual, ¿no es así, colegas? Por lo tanto, colegas, tenemos que respetar la dignidad tanto de mujercitas como de varones. Entonces necesitamos tener una cultura, prevalecer una orientación sexual adecuada en nuestras instituciones educativas. Y necesitamos trasladarle a nuestras damitas de las instituciones educativas que ellas tienen sus derechos y que se tiene que respetar su dignidad humana. Entonces, fíjense, necesitamos, colegas, que ellos tomen conciencia de su cuerpo, que tomen conciencia que sin duda, que si se pone de manifiesto a un aspecto adverso de violencia sexual en nuestras instituciones educativas, se tiene que tomar las medidas correctivas, pertinentes y adecuadas para que estos aspectos negativos no se proliferen, porque muchas veces de alguna u otra manera lapidamos, ¿no?, las oportunidades educativas que tienen los estudiantes. Entonces no estamos respetando ahí la dignidad de las personas, no se pone de manifiesto un enfoque intercultural, un enfoque de derecho, un enfoque inclusivo, ¿no?, un enfoque de bien común. Entonces es un aspecto crítico a tomarlos con pinza. Por eso necesitamos mucha justicia dentro de este enfoque de igualdad de género. Muy bien. Y necesitamos un valor como la empatía que se pone de manifiesto cuando estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre género, ¿no? Erradicar esas formas discriminatorias entre hombres y mujeres, que los hombres sirven para tales actividades y las mujeres no sirven para esas actividades. Entonces necesitamos erradicar todos esos aspectos y consolidar una muy buena convivencia y clima democrático. Muy bien, y sin duda es urgente ahora un enfoque ambiental, el crear conciencia de que nuestra vida depende de un equilibrio de la biodiversidad de nuestro ecosistema, porque respetar, sin duda, respetar el medio ambiente es valorarnos a nosotros mismos desde el aspecto netamente biológico y social, ¿no? ¿Qué pretende este enfoque ambiental o cómo se pone de manifiesto? Formar personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental. Es un tema muy importante, colegas, porque esta problemática ambiental debe tocarse en todas las áreas curriculares, porque necesitamos con urgencia dar una respuesta o prevenir los aspectos de contaminación ambiental. Entonces necesitamos que el estudiante tome conciencia que si plantea medidas preventivas para erradicar la contaminación ambiental o prevenir esta contaminación ambiental, se está cuidando a sí mismo y está prolongando la supervivencia de las futuras generaciones y brindar una vida saludable. Entonces, fíjense, crear conciencia, una conciencia crítica es sumamente importante. Y aquí el área de CTA es sumamente importante para que ponga de manifiesto los diferentes proyectos de participación ambiental que permita de alguna u otra manera crear esa conciencia en nuestros estudiantes. Muy bien. ¿Qué implica este enfoque ambiental? Desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, de nuestro propio ecosistema, del suelo, del agua y de todo el ecosistema. Entonces, colegas, una cultura de agua, ¿sí?, una contaminación, ¿no?, una no contaminación al suelo, a las aguas, tener en cuenta la biodiversidad, su conservación, va a permitir de alguna u otra manera. Y la educación, colega, debe estar al servicio para solucionar esta problemática, ¿no? Muy bien. ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo de este enfoque ambiental? Contribuir al desarrollo sostenible de nuestro planeta, que es el lugar donde vivimos y que sin duda
Si seguimos contaminando nuestro medio ambiente, la proliferación de enfermedades va a continuar y sin duda nosotros mismos nos estamos aniquilando. Entonces necesitamos tomar conciencia de conservación de los suelos, ¿no? De una cultura de agua, de conservar la biodiversidad y de prevalecer una toma de conciencia de equilibrio de nuestro propio ecosistema. Muy bien. Los principios que se relacionan con este enfoque ambiental, tenemos el principio ético, porque necesitamos una cultura netamente ambiental con valores, respeto al medio ambiente, conciencia ambiental, dentro de este enfoque crítico reflexivo de que cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos, y un enfoque de calidad, porque necesitamos de alguna u otra manera ser eficientes a través de la educación para prevalecer el desarrollo social y personal. Y si se prevalece el desarrollo personal y social, es respetando y tomando conciencia del problema de contaminación ambiental. ¿Cómo se articula? ¿A través de qué valores? ¿Y cómo se ejemplifica? Las articulaciones del enfoque ambiental a través de 3 valores: solidaridad planetaria y equidad intergeneracional, justicia y solidaridad y respeto a toda forma de vida. ¿Cómo se ejemplifica este enfoque ambiental? A través de los valores, ¿no? A través del valor solidaridad planetaria y equidad intergeneracional se pone en manifiesto, se ejemplifica: docentes y estudiantes plantean situaciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación ambiental, el agotamiento de la capa de ozono o deterioro de la capa de ozono y la salud ambiental. Fíjense, 3 dimensiones sumamente importantes: la contaminación ambiental. Y si hablamos de contaminación ambiental, nosotros ponemos que es sumamente amplio. Contaminación, ¿no? Contaminación de las aguas, contaminación del suelo, contaminación del aire, ¿no? Y participación natural y también artificial del ser humano. El agotamiento de la capa de ozono, el deterioramiento de la capa de ozono, que va a permitir un desequilibrio climático en el ecosistema, en la biodiversidad, en la flora y en la fauna, que es fruto de nuestra supervivencia y de la salud ambiental. Si contaminamos el medio ambiente, se proliferan las enfermedades, ¿no? Entonces necesitamos esta solidaridad planetaria y esta equidad intergeneracional. Y es importante, ¿no? Equidad intergeneracional, porque tenemos que tomar conciencia de preservar el medio ambiente para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, ¿no? Nuestros estudiantes que estamos formando, porque nosotros cumplimos ya un ciclo de vida, pero que las futuras generaciones, sin duda, estas consecuencias que se pueden proliferar, ¿no? Entonces son muy negativas. Muy bien. ¿Cómo se pone de manifiesto la justicia y solidaridad? Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, ¿no? Esto es sumamente importante, colegas. La preservación de entornos saludables. Entonces necesitamos, colegas, ¿no? La proliferación de áreas verdes, la conservación de áreas verdes, de tomar conciencia de la tala indiscriminada de árboles. Entonces necesitamos lograr ese equilibrio, pero que necesitamos que desde las aulas se tome conciencia cuán importante es de alguna u otra manera brindar algunas alternativas, ¿no? De poder hacer frente a esta problemática que cada día se agudiza más. Bien, el respeto a toda forma de vida, ¿cómo se pone de manifiesto? Los docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a favor de la preservación de la flora y la fauna. ¿Y cómo se va a preservar esta flora y fauna? No contaminando el medio ambiente, ¿no? Hacerle ver y toma de conciencia al estudiante que si alguien arroja basura a los ríos, a una acequia, entonces está contaminando y está atentando con la flora y la fauna, ¿no? ¿No? Y que esa flora y fauna permite la supervivencia del ser
humano, y que esa flora y fauna, ¿no?, pone de manifiesto un equilibrio en nuestro ecosistema y la valoración de nuestras vidas. Entonces, fíjense cómo estos valores de solidaridad planetaria y equidad interregional, justicia y solidaridad y respeto y toda forma de vida se ponen de manifiesto y se ejemplifican, y cómo nosotros como docentes tenemos que asumir una responsabilidad y transmitir y hacer que los estudiantes sensibilizarlos y que tomen conciencia. Por eso necesitamos que el área de CTA sin duda se planteen proyectos que permitan de alguna u otra manera atender esta problemática ambiental y dar respuesta a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Fíjense, el sistema educativo peruano, ¿no?, ha puesto de manifiesto este enfoque ambiental, un principio, ¿no?, un principio ambiental que urge, no solamente a nivel internacional, nacional, porque está atentando con nuestra vida saludable. Bien, y tenemos el denominado enfoque de orientación al bien común. Muy bien. ¿Cómo se pone de manifiesto? La comunidad es una asociación solidaria de personas. Y esto se basa en ¿qué? En que la educación, en que los bienes comunes, en que la educación tiene su base en ¿qué? En la interrelación, en el aspecto cultural, en la mediación, en la guía, que la educación es un producto social y cultural, ¿no?, propio del estudiante. Muy bien, este enfoque considera la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales, fíjense, sumamente la perspectiva, ¿no?, globalizada, de que la educación y el conocimiento son bienes comunes, sí, son bienes sociales, que tienen sus bases en la interrelación, en la guía, en la orientación, en las comunidades de aprendizaje, que toda educación tiene sus frutos en los equipos de trabajo, en el trabajo colegiado, en la asociación solidaria, porque compartimos metas comunes. Por eso se denomina enfoque de orientación al bien común. ¿Qué pretende, qué objetivos a través de este enfoque de orientación al bien común? Contribuir a tomar conciencia que la generación del conocimiento, el control, su adquisición, validación son comunes a todos los pueblos. Entonces, colegas, necesitamos de alguna u otra manera, ¿no?, que se ponga aquí de manifiesto el bien común, la solidaridad, la justicia, la toma de conciencia, la generación del conocimiento, ¿no?, la validación, la adquisición son comunes a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque las metas, los objetivos, ¿no?, que se prevalecen en la educación a través de los principios y objetivos de la educación son en beneficio para el logro del desarrollo personal y social de todos nosotros. ¿Con qué principios, con qué principio se relaciona? Con el principio ético, con el principio democrático, con el principio intercultural, ¿no?, y el principio de igualdad de género. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las articulaciones? ¿Con qué valores se relaciona? Con la equidad y justicia, con la solidaridad, con la empatía y con la responsabilidad. ¿Cómo se pone de manifiesto esta equidad y justicia? Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los espacios educativos. Entonces comparten los espacios, comparten una biblioteca, comparten medios y materiales, comparten recursos didácticos que permita poner de manifiesto este valor de equidad y justicia y prolongar el bien común. El valor de solidaridad, ¿cómo se pone de manifiesto? Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación en la que padecen dificultades. Ayudar, ser solidario, lograr que las metas de los demás sean nuestras metas también es sumamente importante. Ser empático, ponerse en lugar del otro. ¿Cómo se pone de manifiesto? Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros. Hacer el bien común también da una satisfacción personal a cada uno de nosotros y muchas veces ser empático.
La responsabilidad. Los docentes promueven oportunidades de responsabilidad diversa cuando formamos los diferentes equipos de trabajo, cuando prevalecemos los roles y funciones que se debe establecer para lograr los diferentes productos. Muy bien, y por último vemos el enfoque de búsqueda de la excelencia. ¿En qué se basa? Utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social. Entonces, poner de manifiesto todo el desarrollo de competencias y capacidades para lograr metas personales y sociales es la búsqueda de la excelencia. ¿Cómo se pone de manifiesto? Comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación de las habilidades sociales y las estrategias a aplicar. Entonces, son muy importantes las estrategias y las habilidades sociales aquí para lograr el cambio, y ese cambio nos va a conllevar al éxito. ¿Cuál es el objetivo que se pretende? Que cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad. Entonces, si planteamos un aprendizaje autónomo conjuntamente con un aprendizaje cooperativo, nuestras metas no son personales, sino también son comunes. ¿Qué principios se relacionan? El aspecto ético, la equidad, la calidad y la igualdad de género. Muy bien. ¿Cuáles son las articulaciones y los valores? La flexibilidad y la apertura y la superación personal. ¿Cómo se ponen de manifiesto en el currículo nacional? La flexibilidad y apertura. Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de los esfuerzos en el logro de objetivos que se proponen. Entonces, fíjense, el aplicar estrategias útiles, metodológicas, adecuadas, pertinentes, que los estudiantes compartan, ¿no?, adquieran y emplean este conjunto de estrategias, nos lleva a la excelencia, a cumplir los objetivos. La superación personal, ¿cómo se pone de manifiesto y se ejemplifica? Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. Por eso necesitamos, colegas, que los diferentes proyectos de aprendizaje, perfilar un PI, perfilar un plan anual de trabajo, un reglamento interno, un PCI, donde se planteen las aspiraciones comunes e institucionales, es producto también de esas aspiraciones personales y colectivas que se ponen de manifiesto en la educación peruana. Colegas, sumamente importante la temática que hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hemos visto la categorización de cada uno de los enfoques, con qué valores se relacionan y con qué actitudes o aspectos conductuales y ejemplificaciones se ponen de manifiesto y cómo se articulan. Muy bien, vamos ahora, colegas, vamos ahora a desarrollar nuestro cuestionario. Muy bien, vamos a desarrollar nuestro cuestionario. Bien, colegas, rápidamente desarrollamos nuestro cuestionario y tenemos ahí la pregunta número 1. Muy bien. A ver. Cuestionario de enfoque del currículo nacional. Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse buscando objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de posibilidad en determinados ámbitos de desempeño. ¿A qué enfoque corresponde esta ejemplificación, colegas? ¿Al enfoque de calidad, al enfoque de orientación al bien común, al enfoque de derecho, o al enfoque inclusivo o de atención a la diversidad? A ver, colegas, participemos con nuestras participaciones. Participemos con nuestras respuestas. Muy bien. Pilar, la letra A, enfoque de calidad. Muy bien. Homero, la letra A. Gandhi, la letra A. Muy bien. Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse. Fíjense, ahí está. Buscando y objetivo. Ya hemos dicho. Objetivos, metas personales y sociales y aspecto de superación a través del cambio. Se refiere a enfoque de calidad. Muy bien, Elmer, muy bien. La 1, la respuesta es la letra A. Bien. Vamos al
A la segunda pregunta. 2. Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación en la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarlas. ¿A qué enfoque pertenece? Si son solidarios, ¿no? ¿Sí? Si son solidarios, si son empáticos, ¿no? Que traten de alguna u otra manera de ponerse en el lugar de otro, superar ciertas dificultades, ¿no? Para poder afrontarlas. Muy bien. Muy bien, la letra B, al enfoque de orientación común. ¿Correcto, Gandhi? ¿Correcto? Sí. Muy bien, Pilar. Muy bien. La letra B, muy bien. La respuesta es la 2, enfoque de orientación al bien común. Muy bien, parece que ha quedado claro todos estos aspectos sumamente importantes. Docentes y estudiantes impulsan la recuperación y uso de áreas verdes y las áreas naturales como espacios educativos a fin de valorar el beneficio que les brinda. Está sumamente explícito, ¿no? ¿A qué enfoque pertenecerá ese criterio, esa ejemplificación? Al enfoque de calidad, enfoque de orientación. Muy bien, C, al enfoque ambiental. Muy bien, Gandhi, muy bien, Rosa, enfoque ambiental. 3, ¿no? Muy bien, al enfoque ambiental. 4. Que los estudiantes analicen los prejuicios, que las mujeres limpian mejor, que los hombres no son sensibles, que las mujeres tienen menor capacidad que los varones para el aprendizaje de matemáticas y ciencias. Este ejemplo se relaciona con el enfoque de igualdad de género, el enfoque de orientación al bien común, el enfoque ambiental, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Muy bien, ¿sí? Homero, Rosa, Elmer, Gandhi, todos coincidimos, sí, sí, Pilar, muy bien. La letra A, ¿sí? Enfoque de igualdad de género. Desterrar, ¿no es cierto? Desterrar prácticamente, ¿no? Desterrar esos prejuicios. 4, la letra A, enfoque de igualdad de género. 5. Los docentes respetan todas las variantes del castellano que se hablan en distintas regiones del país, sin obligar a los estudiantes a que se expresen oralmente solo en castellano estándar. Es un ejemplo del enfoque de igualdad de género, enfoque de orientación al bien común, enfoque intercultural, enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. C, Rosas, la letra C, Homero, la letra C, Sara, la letra C. Muy bien. 5, respuesta, enfoque intercultural. 5, enfoque intercultural. Muy bien. 6. Los docentes demuestran, ¿no?, altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. ¿A qué enfoque pertenece? Muy bien, la pregunta 6, ¿a qué enfoque pertenece? Muy bien, está bien. Muy bien, la letra D, al enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, ¿no? Muy bien, porque tenemos en cuenta los estilos y los ritmos diferentes, sumamente importante, ¿no? La C, la letra D, enfoque inclusivo. 7. Los estudiantes promueven formas de participación estudiantil que permiten el desarrollo de competencias ciudadanas, articulando acciones con la familia y comunidad. Enfoque de calidad, enfoque de orientación al bien común, enfoque de derecho, enfoque inclusivo de atención a la diversidad. Esta ejemplificación, ¿a qué enfoque pertenece? Recuerden cuando poníamos en manifiesto los municipios escolares que se dan en las instituciones educativas, ¿no?, donde los estudiantes promueven formas de participación. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, la letra C, el enfoque de derecho. Muy bien, el enfoque de derecho. Muy bien. 8. Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los espacios educativos. Enfoque de calidad, enfoque de orientación al bien común, enfoque de derecho, enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Muy bien. A ver, si comparten siempre los bienes disponibles, ¿cuál será la respuesta? Muy bien. Pilar, la letra B, Homero, la letra B, Rosa, muy bien. Enfoque de orientación al bien común, ¿no? Comparten medios inmateriales, sectores, bienes disponibles, ¿no? Enfoque de orientación al bien común. 8, la letra B. 9.
Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoestima y autoconfianza de sus hijos antes que cuestionarlos y sancionarlos. Ya hemos visto, colegas, esos dentro, es una ejemplificación de qué enfoque cuando no se recrimina, cuando no se sanciona, no se debe cuestionar. Los docentes deben plantear compromisos con los padres de familia. B, a ver, Rosa Homero la letra D, sí, Sisi la letra C, enfoque de derecho, Gandhi la letra B, Pilar la letra C, tenemos diferentes, ¿no? La letra D, la letra C y la letra B. Muy bien, linda la letra D. Hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizarlo, colegas, ¿sí? Hay que analizarlo, muy bien. Los docentes convocan a la familia principalmente a reforzar su autonomía, la autoestima y autoconfianza de sus hijos antes que cuestionarlo y sancionarlo. Por lo tanto, no estamos incluyendo, ¿no? Estamos incluyendo, ¿no? Entonces, eso pertenece al enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, porque nuestros estudiantes tienen diferentes ritmos, diferentes estilos, ¿no? Tienen dificultades, tienen debilidades, no hay que cuestionar ni sancionarlo. 9, la respuesta es la letra D, ¿no es cierto? Enfoque inclusivo o de atención. Bien, y terminamos con la pregunta número 10. Enfoque que permite reducir la inequidad y procurar la resolución pacífica de conflictos y permite dar igualdad de oportunidades. ¿A qué enfoque corresponde esa ejemplificación? ¿A qué enfoque? A ver, muy bien. Enfoque que permite reducir la inequidad y procurar la resolución pacífica de conflictos. Homero la letra A, al enfoque de calidad. Lida la letra C, enfoque de derecho. Rosa Medina la letra C, Lidia la letra C, Pilar la letra B, enfoque de orientación al bien común. Sisi la letra D, enfoque inclusivo. Bueno, lo analizamos. Gandhi la letra C. Analizamos, colegas. Enfoque que permite reducir la inequidad, por lo tanto tiene que haber equidad, ¿no? Igual de oportunidades y procurar la resolución pacífica de conflictos, vida democrática y permitir la igualdad de oportunidades. Corresponde al enfoque de derecho. Recuerda cuando veíamos deberes, derechos y vida democrática, resolución pacífica de conflictos. 10, respuesta, la letra C, enfoque de derecho. Muy bien, colegas, ha sido con ustedes el Magíster Cristian Fe. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes, colegas, recomendarles que también tienen participación para el próximo, para las próximas convocatorias en los diferentes cursos, data que ustedes ya tienen una base pedagógica y curricular.